esto tiene que ser igual al momento de inercia equivalente por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, de la velocidad de la velocidad del lado conductor respecto del tiempo. Vamos a ponerle ya omega R, porque es la del motor, ¿no? Bien. La velocidad omega R es igual a 1 menos el resbalamiento por omega S. La cupla motriz se puede representar, yo lo voy a hacer acá de acuerdo a nuestra nomenclatura del principio de la materia. La cupla motriz se puede representar como aproximadamente, lo voy a hacer primero por Clos, ¿no? 2 veces la cupla de vuelco, vamos a llamarla esta la cupla de vuelco, C sub K, dividido resbalamiento sobre resbalamiento para cupla de vuelco, más resbalamiento para cupla de vuelco sobre resbalamiento, y esto lo podíamos aproximar en el entorno al punto de trabajo como 2 veces la cupla de vuelco dividido el resbalamiento para cupla de vuelco por el resbalamiento de operación, ¿no? Esto es siempre que el resbalamiento sea bastante menor a la cupla de vuelco, al resbalamiento para cupla de vuelco. Si bien no podemos decir que sea mucho menor, pero en general se puede aceptar la aproximación lineal dentro de la zona de trabajo desde cupla cero resistente hasta una cupla algo mayor a la cupla máxima. Lo que sí es necesario considerar es que uno tiene que alejarse, ¿no? Cuando uno tiene un compresor alternativo, además tiene que alejarse del punto de cupla máxima. Bien, ¿cómo queda entonces esta expresión? Yo voy a tener una cupla motriz que va a ser lo que le llamamos nosotros, esto que está acá, nosotros le llamamos la primera parte de la materia cupla de arranque ficticia, así que tendremos una cupla de arranque ficticia multiplicado por el resbalamiento, que va a ser esto igual a mi cupla motriz, ¿no? Voy a tener una cupla resistente que va a presentar una componente base más una componente oscilante, esto siempre referido a punta de eje de motor, acá lo voy a colocar por el seno de pulsación mecánica por tiempo. No hace falta considerar si tiene un ángulo inicial porque es totalmente referencial, no tiene impacto, ¿no? Y mi cupla motriz menos cupla resistente va a ser igual a J equivalente por la derivada de la velocidad angular del rotor respecto al tiempo, y como mi velocidad angular del rotor respecto al tiempo es 1 menos el resbalamiento por la velocidad de sincronismo, esto va a ser J equivalente menos por la velocidad de sincronismo por la derivada del resbalamiento respecto al tiempo. Repasando un poco lo que ya hemos visto en otra parte de la materia, ¿no? Entonces nosotros ahora tenemos que nuestra cupla resistente resulta igual cuando reemplazo a la cupla motriz, que es igual a la cupla de arranque ficticia por el resbalamiento, más el momento de inercia por la velocidad de sincronismo por la derivada del resbalamiento respecto al tiempo. Bien, a mí mucho no me interesa el transitorio, porque además el transitorio que ocurriría cuando yo acoplo el compresor alternativo, habrá algún... Pero acá lo que más me interesa es que en régimen la cupla motriz va a ser igual a una cupla motriz base más un delta de cupla motriz por el seno, y acá sí, de pulsación mecánica por tiempo menos un ángulo gamma. Le voy a llamar gamma. ¿Por qué? Porque va a haber un desplazamiento angular entre ambos. O sea, en régimen permanente, finalmente, mi cupla motriz va a tomar la forma de la cupla resistente. Y esta cupla motriz de base tiene que ser estrictamente igual a la cupla resistente base. No queda otra. No queda otra. Una sola cosita nomás que yo me
poco me omití, ¿no? Es que cuando yo determino, o, perdón, transfiero la cupla resistente al lado motor, debería afectarlo por el rendimiento mecánico para considerar las pérdidas mecánicas de la transmisión. Bien, cuando yo entonces tengo, o sea, si yo sé esto, ¿qué ocurre? Entonces, la corriente eficaz también va a presentar, tomada por el motor, ¿cómo va a ser? Y va a tener una corriente, o sea, el valor eficaz de la corriente va a tener una corriente base, ¿no? Más un delta, o sea, va a tener una corriente base más un delta que también irá afectado por este seno aproximadamente, ¿no? Por seno de omega mecánico por tiempo menos gamma. Porque si oscila la cupla motriz, también oscila la corriente. O sea que el valor de corriente eficaz también va a presentar una variación entre dos límites. O sea que yo voy a tener una variación de corriente eficaz que va a ir en fase con la variación de cupla. O sea que yo voy a tener una corriente máxima y una corriente eficaz mínima. Esto es lo que me importa a mí, ¿no? Es esto. Y ahora les voy a decir por qué. Esta variación de corriente, o sea, nosotros tenemos nuestro motor, ¿no? Que, perdón, imaginemos que está alimentado desde un tablero que a su vez está alimentado digamos, está alimentado desde un tablero desde el cual a su vez dependen otras cargas, ¿no? Y obviamente que en este punto de conexión común con otras cargas, la oscilación de corriente produce en la línea de alimentación una variación de tensión. Entonces, esta oscilación de corriente va a producir una oscilación de tensión en el punto de conexión común del motor con otras cargas. No me interesa mucho la oscilación de tensión en el propio motor, o relativamente, no me interesa demasiado, sino más bien que lo que más me interesa o el impacto que yo necesito controlar es la caída de tensión en las líneas de alimentación agua arriba del punto de conexión común con otras cargas. ¿Por qué? Porque acá va a haber una oscilación, lo voy a colocar así, no voy a colocar un delta U mayúscula, que es la caída de tensión que podríamos decir sería la caída de tensión media, sino que yo acá voy a tener una oscilación de tensión en torno al valor medio de caída, ¿no? O sea que yo, vamos a poner, debido a la corriente media, yo tendré un delta U, ¿no? Pero sobre este delta U base, ¿no? Voy a tener una oscilación de la caída de tensión, que acá lo voy a llamar, porque lo que me interesa a mí, del punto de vista de la afectación, es toda esta excursión, este delta U, la oscilación de tensión. ¿Por qué? Ustedes escucharon hablar de flicker, ¿sí? Han escuchado, digo, hablar de lo que es el flicker o parpadeo en alguna asignatura. ¿Eh? Sí, sí. Bien. Y que hay una característica, digamos, que se relevó hace mucho tiempo ya, ¿no? Y que está incluso en una norma IEC, en la serie 1000 de IEC, que indica, por ejemplo, para variaciones de tipo rectangular periódica, ¿no? Para variaciones periódicas, acá en realidad no sería estrictamente rectangular y, digamos, le damos alguna curva, una curva que considera variaciones no abruptas, pero bueno, de todas maneras, hay una característica, ¿no? De delta U sobre U,
o sea, de caída, de variación relativa de tensión respecto de U, respecto de la tensión nominal, en función de la frecuencia de oscilación, en función de la frecuencia de oscilación, que representa el umbral de molestia visual del sistema ojo-visión. La oscilación de tensión produce oscilación de flujo lumínico. Naturalmente esto se relevó para fuentes de tipo incandescente, con lo cual obviamente estas curvas son mucho menos exigentes para otro tipo de iluminación, pero eso llevó, y todavía está sostenido, a, digamos, establecer límites como es de índice de severidad de flicker, partiendo de la idea de que, bueno, de que hay, digamos, de que el ojo humano puede estar sometido eventualmente a iluminación incandescente, ¿no? Bueno, hay un umbral, digamos, un punto que sería el más exigente. Yo ahora no recuerdo si es exactamente el 0,3% aproximadamente, ¿no? Que corresponde aproximadamente con 9 Hz de frecuencia de oscilación lumínica. Cuando yo me voy a, digamos, a un orden de, si no recuerdo mal, 15 Hz, ya el ojo humano integra y se pierde la molestia visual. Pero a la frecuencia en la cual el ojo humano no alcanza a integrar, digamos, y percibe las transiciones, ¿no? Debido a la variación de flujo lumínico, hay molestia y cansancio visual. Se relevó hace muchos años, se hizo un estudio estadístico poblacional de umbral de molestia visual de oscilación de tensión relativa a la tensión nominal digamos, de una fuente incandescente, ¿no? Y el análisis poblacional permitió determinar para cada frecuencia de oscilación cuál era el umbral de oscilación relativa de tensión. Bueno, y eso es lo que representa esta curva, que es la de severidad de flicker, que nosotros la vimos, que yo lo comenté ya, cuando estudiamos arranque. O sea, en los arranques estamos en las zonas, en arranques sucesivos de muy baja frecuencia, ¿no? Algunos, qué sé yo, una máquina que arranca 6 veces por hora, 8 veces por hora, ¿no? Bueno, eso produce digamos, molestia visual de todas maneras, porque la evaluación del índice de severidad de flicker de corta duración se hace de a periodos de 10 minutos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un impacto al cabo de 10 minutos, impacta en los índices de severidad de flicker. Ahora, en este caso ya estamos hablando de oscilaciones periódicas de algunas veces por segundo, ¿no? Depende de la relación de caja, digamos, de la relación de transmisión que tenga. Entonces, yo lo que tengo que evaluar acá es si la oscilación de corriente produce o tiene como consecuencia una oscilación de tensión inadmisible inadmisible para el ojo humano o no, en donde esa oscilación de tensión en el punto de conexión común del motor con otras cargas de utilización. ¿Está? Bueno, ¿cómo llegamos al valor relativo para el caso de una máquina asincrónica? ¿No? Para el caso de una máquina asincrónica yo tengo entonces una ecuación que yo le había mostrado. Digo, bueno, cupla motriz menos cupla resistente, perdón, vamos directamente a la ecuación, cupla resistente igual a aproximadamente resbalamiento por cupla de arranque ficticia más J por omega S por la derivada del resbalamiento respecto al tiempo. Esto lo podría cambiar, esto lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Cupla resistente igual aproximadamente a, si esto es cupla motriz, ahora digo que S por la cupla de arranque ficticia es la cupla motriz, entonces, perdón, lo voy a hacer así, la derivada de S respecto del tiempo es igual a la derivada de la cupla motriz respecto del tiempo, ¿no? Dividido la cupla de arranque ficticia. Porque, bueno, puedo escribir que el resbalamiento es igual a la cupla motriz sobre la cupla de arranque ficticia.
¿no? Bien, entonces yo puedo decir que cupla resistente es igual a cupla motriz más J omega S dividido cupla de arranque ficticia por la derivada de la cupla motriz respecto del tiempo. Si yo ahora digo que la cupla resistente es igual a la cupla resistente base más un delta de cupla resistente por seno de omega m por el tiempo, y que mi cupla motriz va a ser igual a la cupla motriz base, que tiene que ser igual a la cupla, estas dos tienen que ser iguales, ¿no? Porque en equilibrio, porque digamos, para cada componente armónica y más la componente base constante, yo tengo que tener equilibrio en régimen permanente, ¿no? Tengo que tener un equilibrio por componente armónica. Así que la cupla resistente base y la cupla motriz base tienen que ser iguales necesariamente, si no yo tendría una alteración de resbalamiento permanente en el tiempo y el sistema no sería estable, no oscilara en torno a un punto estable. Delta de cupla motriz por el seno de pulsación mecánica por el tiempo menos un ángulo gamma, porque va a tener una tendencia al retardo que lo vamos a ver fácilmente. Entonces, asimilando, o sea, representando fasorialmente con fasores, al representar con fasores decimos, bueno, ahora en lugar de hablar de un fasor, en lugar de hablar de una componente oscilante de cupla, hablo de un fasor de cupla motriz y de un fasor de oscilación, perdón, un fasor de oscilación de cupla motriz y de un fasor de oscilación de cupla resistente, ¿no? Y tal como nosotros aplicamos en el campo de la electrotecnia, ¿no? Tal como aplicamos en el campo de la electrotecnia, el fasor de la derivada en el tiempo de una variable, en este caso pensamos en régimen permanente separando por armónicos, imaginemos que yo tuviera armónicos nuésimos, que tuviera directamente la cupla resistente desarrollada en serie de Fourier en múltiples componentes armónicas, ¿no? Bueno, entonces yo podría decir perfectamente, ¿no?, que para un armónico nuésimo, la oscilación de cupla resistente, el fasor de oscilación de cupla resistente nuésimo va a ser igual al fasor de cupla motriz nuésimo más J omega S dividido cupla de arranque ficticia por J omega de pulsación, en este caso mecánica, porque dijimos el fasor de la derivada de una variable va a ser igual a J por omega de pulsación del sistema, la pulsación del armónico que corresponda, por el fasor de la cupla correspondiente, ¿no? Bueno, acá podemos decir que es esto, como yo acá le puse nu, le voy a colocar acá J ahí, ¿no? Nu, porque si estoy hablando del fasor, o sea, como esto lo hago por descomposición armónica, ¿no? Perdón que voy a hacer algo que me olvidé acá, ¿no? Como lo puedo representar acá del punto de vista ¿cómo se dice? Como lo puedo representar del punto de vista operacional, ¿no? Yo digo, bueno, cupla motriz es igual a la cupla resistente dividido 1 más, bueno, puedo poner variable de Laplace, en general utilizo operador derivada, por J omega S dividido cupla de arranque ficticia, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora digo, para un armónico nu de la cupla resistente, ¿no? El fasor de oscilación de cupla resistente es igual al fasor de oscilación de cupla motriz, ¿no? Más, bueno, esto J omega S dividido cupla arranque ficticia por J omega nu armónico, orden de armónico, por la oscilación de la cupla, ¿cómo se dice? La oscilación de armónico nu de cupla motriz. Así que mi fasor de oscilación de cupla motriz para el armónico nu va a ser igual a
al fasor de oscilación de cupla resistente para el armónico en U, dividido 1 más J, pulsación mecánica, orden de armónico en U, por, bueno, y acá esto que está aquí, que yo hace rato que se lo tendría que haber dicho, es nuestra famosa constante de tiempo electromecánica que vimos ya en otra parte de la materia. Por eso que yo lo doy un poquitito, digamos, asociado un poco a cuando estudiamos carga de impacto, ¿no? Esto es por constante de tiempo electromecánica, ¿no? Y ahí está. Entonces, cuanto mayor es la pulsación mecánica, más baja va a ser la cupla motriz. Cuanto mayor es la constante de tiempo electromecánica a una pulsación mecánica dada, menor va a ser la cupla motriz. O sea, a medida que yo tengo una constante de tiempo electromecánica mayor, mi cupla motriz va a ser menor, mi oscilación de cupla motriz va a ser menor en relación a la oscilación de cupla resistente. Esto obviamente porque mi sistema compuesto por la máquina asincrónica, o mejor dicho, la máquina asincrónica en sí, se comporta en torno a la velocidad de sincronismo como si fuese un amortiguador. Por eso que la jaula amortiguadora en la máquina sincrónica, en definitiva, no es ni más ni menos que un efecto de cupla asincrónica, es un efecto de cupla motriz asincrónica, que es lo que hace amortiguar en torno a la velocidad de sincronismo. Bueno, acá en definitiva pasa lo mismo, solo que no tengo cupla sincrónica, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo cupla sincrónica. Pero bueno, acá tengo mi oscilación de cupla motriz es igual a mi oscilación de cupla resistente dividido 1 más J por omega nu, constante de tiempo electromecánico. Bien, si ahora yo tuviera nu igual 1, que en nuestro caso vamos a usar nada más que esto para esta máquina, bueno, mi oscilación de cupla motriz fasor va a ser igual al fasor de oscilación de cupla resistente dividido 1 más J, constante de tiempo electromecánica, por pulsación de oscilación mecánica. Si yo ahora esto lo represento directamente con lo que me importa, que es como se dice, en módulo, porque a mí lo que me interesa es acotar la oscilación de cupla motriz, mi oscilación de cupla motriz en módulo va a ser igual a la oscilación de cupla resistente dividido la raíz cuadrada de 1 más pulsación mecánica más por la constante de tiempo electromecánica al cuadrado. Y siendo la constante de tiempo electromecánica igual al momento de inercia equivalente total a punta de eje de motor por la velocidad de sincronismo en radián mecánico segundo, ¿no? En radián, digamos, en ángulo geométrico segundo, dividido la cupla de arranque ficticia. ¿Qué es importante acá de ver? Que cuanto mayor es la constante de tiempo electromecánica, a mayor constante de tiempo electromecánica, menor oscilación de cupla motriz. ¿Y esto en qué redunda? En que, bueno, si yo tengo una oscilación de cupla resistente muy importante, la manera de, ¿cómo se dice?, de reducir el delta de cupla motriz, ¿no?, es aumentando el momento de inercia o bajando la cupla de arranque ficticia. Entonces, lo voy a colocar por acá. Para tener una constante de tiempo electromecánica alta, ¿no?, necesito J equivalente alto o IO, cupla de arranque ficticia baja. Cupla de arranque ficticia baja, esto implica alto resbalamiento. De aquí que, por ejemplo, los motores NEMA-D sean utilizados para impulsar, por ejemplo, bombas de extracción petrolera, las llamadas AB, o sea, las llamadas cigüeñas, ¿no? Precisamente la cigüeña tiene una alta oscilación de cupla resistente y para acotar las oscilaciones de corriente en el motor e incluso hasta hacer en alguna medida entrar al motor en zona de operación, yo necesito tener una constante de tiempo electromecánica alta.
Y si yo tengo una máquina muy rígida, bueno, pues la constante de tiempo electromecánica va a ser pequeña y voy a tener una fuerte oscilación de cupla motriz y por lo tanto, o sea, cuanto más rígida es la máquina, ¿no? Cuanto más rígida es la máquina, más sigue la cupla motriz las oscilaciones de la cupla resistente. Cuanto más blanda es la característica de la máquina para una inercia dada, para un momento de inercia dado, cuanto más blanda es la característica de la máquina, menos, o sea, menos sigue las oscilaciones, por decirlo de un modo, la cupla motriz pasa como a integrar la cupla resistente, ¿no? A filtrarla. En realidad podríamos decir eso, la filtra mecánicamente, ¿no? O sea, reduce significativamente la oscilación de cupla motriz. ¿Y por qué es importante la oscilación de cupla motriz? Porque yo puedo decir esto, la oscilación de cupla motriz relativa a la cupla motriz media, vamos a poner que es igual a la cupla resistente media, esto va a ser igual a aproximadamente, ¿no?, a la variación de corriente máxima menos corriente mínima, esto es lo que a mí me importa, ¿no? Vamos a colocarle a esto un delta I, ¿no? Dividido la corriente media, en valor eficaz, no estoy hablando que sea valor medio, ¿no? Bien, y, perdón, sobre 2. Por un medio. ¿Por qué? Porque esto es pico a pico y esto es pico a medio, ¿no? Esto es máximo menos mínimo y esto es relativo a valor medio. Diciendo esto es cupla 0 y estamos hablando de esta oscilación, ¿no? Esto es delta Cm, es el valor máximo relativo respecto del valor medio de cupla, y cuando lo vemos la corriente tiene que quedar la oscilación del valor de corriente eficaz, tiene que quedar enfasado con el de cupla motriz, solo que acá lo estamos haciendo como excursión de máximo a mínimo, ¿no? Esta era I max y acá tengo la I min. Y esto es lo que yo le estoy llamando delta I, ¿no? De acá hasta acá. Bueno, y ahora, ¿cómo es mi oscilación de cupla? Bueno, ¿cómo es mi oscilación de tensión? El delta U va a ser igual a, en una línea, ¿no? Va a ser igual a digamos, podríamos decir que es la diferencia entre la caída de tensión que tendría con corriente máxima y con corriente mínima, ¿no? Entre I máxima y I mínima. Vamos a ponerle que asumiendo, y esto lo voy a decir, recuerden ustedes que la delta U es igual a R coseno phi más X seno phi por la corriente, ¿no? Esta es la caída de tensión para una corriente determinada. Esta es la caída de tensión para una corriente determinada. Obviamente que si yo estoy con una máquina asincrónica operando en torno al punto de funcionamiento normal, ¿no? Ahí todavía me quedaba por decirles algo más, pero bueno, ahora se los digo. Diagrama de círculo. No, estoy tratando de... Bueno, ahí está mi tramo de diagrama de círculo. Yo en realidad, si estoy trabajando en torno al punto de operación, ya me quedó un poco... Ahí está, ¿no? Estoy trabajando en torno al punto de operación, lo que cambia fundamentalmente este valor, ¿no? La diferencia se manifiesta fundamentalmente en la componente activa de la corriente, ¿no? En la componente activa. Yo podría decir entonces
Si mantuviese el coseno, si no se mantiene en realidad el coseno phi, ¿no? Yo podría, para hacerlo bien, tendría que evaluar cuál es el coseno phi para el punto de máxima carga y el coseno phi para el punto de mínima, ¿no? Esto es cupla, digamos, máxima. Esto sería cupla 0 más delta de cupla, y esto sería cupla 0 menos delta de cupla, ¿no? Esta sería la corriente máxima y esta de acá sería la corriente mínima. Y acá yo le tendría que poner un aproximado, ¿no? Esto es un aproximado. ¿Por qué? Y porque en realidad yo tengo un cambio en el factor de potencia. Prácticamente la componente reactiva casi se mantendría y lo que más cambia es la componente activa, ¿no? Entonces, si considero dominante en una red de cable R, la resistencia R dominante, entonces yo puedo decir, bueno, aproximadamente delta U, y el delta U pasa a ser igual a, perdón, R coseno pi para la posición máxima por I máxima menos R, perdón, R minúscula, perdonen que acá me olvidé. Si lo hago por unidad de longitud, si lo hago con línea por unidad de longitud, tendría que multiplicar acá por el largo de la línea, ¿no? Vamos a poner acá el largo de la línea por R menos R por el largo de la línea por el coseno phi para corriente mínima por la corriente mínima. Por la corriente mínima. Claro, yo puedo decir, bueno, delta U es igual a R por L por, en definitiva, lo que sería la oscilación de componente activa de la corriente, que es prácticamente la oscilación de, ¿cómo se dice? La oscilación de cupla. Esto sería I máximo por coseno phi de I máxima menos I mínima por coseno phi de I mínima, ¿no? Y esto que está de acá hasta acá, esto no quepa duda que va a ser, la corriente media por 2 veces la oscilación relativa de cupla motriz. Esto va a ser la corriente media por 2 veces la oscilación de cupla relativa a la cupla resistente media. Bueno, esto es una manera de poder evaluar cuánto vale delta U. Luego, con delta U sobre U, uno puede verificar si la caída de la oscilación de tensión relativa a la tensión nominal para la frecuencia, en definitiva, de oscilación, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Excede o no el valor establecido por la curva. Vamos a poner que yo acá, bueno, este sería mi valor delta U sobre U límite. Tengo que ver si mi valor resultante está por encima o por debajo. Esta frecuencia de oscilación, por supuesto, va a ser igual a la pulsación mecánica dividido pi, en nuestro caso. Esto sería básicamente la problemática de selección digamos, o verificación, solo que me quedaba una cosita nada más, ¿no? Al preseleccionar el motor, lo que tengo que ver es que para asegurarme que no invada la cupla máxima, ¿no? Que no me acerque a la cupla de vuelco, ¿no? Aún con oscilaciones grandes, bueno, más o menos tomar la potencia de la bomba o del compresor por, digamos, con un 20% más. La potencia motor, y de esta manera, aún teniendo el compresor o la bomba oscilaciones de cupla importantes, sé que me voy a alejar del punto de cupla de vuelco.
Bueno, ahora lo que me... Voy a salir un momento de esta presentación, voy a mantener esto y voy a agregar algunas hojas más. Sincrónicos son dedicados a una bomba de desplazamiento o compresor, ¿no? Un momento que... Un motor sincrónico accionando un compresor a pistón, por ejemplo. Bueno, acá nosotros vamos a tener, dependiendo de, obviamente, de si se trata de simple o doble efecto, acá nosotros lo vamos a tomar como doble efecto, ¿no? Simple pistón doble efecto. Bueno, nosotros vamos a tener una característica, una característica, digamos, en carrera, que yo ya hace tiempo lo habíamos expuesto en la primera parte de la materia cuando describíamos los distintos tipos de cupla resistente, ¿no? Vamos a poner que en este caso estamos hablando ya de una compresión con carrera larga. Acá voy a colocar mi patín, mi pistón, que lo estoy haciendo obviamente de modo totalmente gráfico. Bueno, voy a colocar acá el cilindro. Quizá tendría que mirar bien que la carrera, la carrera más o menos sea compatible con 2 veces el radio, el radio del botón, ¿no? Acá tengo un volante, bueno, inercia, y como habíamos visto, yo acá tengo la presión en la cara, en la cara que está comprimiendo digamos, del pistón, ¿no? Eso obviamente implica una determinada fuerza tangencial, ¿no? La fuerza tangencial va a pasar nuevamente por un máximo aproximadamente cuando la biela esté tangente a la trayectoria del botón, ¿no? Y bueno, tendré en la carrera de ida una característica de cupla resistente de este tipo, ¿no? Y acá lo voy a ver ángulo tita, ¿no? Tita el ángulo de giro, ¿no? A veces por el cruce digamos, de válvulas y demás puede haber incluso hasta una leve, una leve cupla contraria, ¿no? Y luego tengo la carrera de compresión inversa, digamos, en la otra cara del pistón, que como está ocupando digamos, la cámara de compresión puede ser algo diferente, porque está el vástago de ese lado y demás, bueno, puede tener una leve diferencia, una leve asimetría entre los dos semiperíodos, ¿no? Pero tengo un máximo, obviamente esto tendría que ser igual, ¿no? Acá, tengo un máximo de compresión en la carrera, digamos, en la carrera de ida y otro máximo de compresión en la carrera de retorno, ¿no? Bueno, bien, esto cíclico. Bien, yo tengo un valor de cupla medio, ¿no? Acá yo tendré un valor de CR0. Lo que se procura, obviamente lo que se desea con esto también nuevamente es limitar las oscilaciones de velocidad, ¿no? Mejor dicho, acá las oscilaciones de velocidad se traducen en oscilaciones de ángulo delta en el motor, porque esto está impulsado por un motor sincrónico, acá no lo estoy dibujando, ¿no? Pero yo tengo un motor sincrónico accionando, el motor sincrónico además y en general, digamos, es un motor que puede operar en acople directo, ¿no? Digamos, puede, como el motor sincrónico, como vimos cuando estudiamos la ventaja del motor sincrónico, es que permite ser concebido como una máquina de alta polaridad y por lo tanto poder accionar, o sea, una máquina, digamos, de bajas revoluciones, ¿no? De baja velocidad en forma directa, porque las máquinas sincrónicas de alta polaridad son perfectamente concebibles, al revés de las máquinas asincrónicas que no pueden ser, como se dice, no pueden ser diseñadas en baja velocidad porque la
corriente de excitación que necesitarían sería excesiva, el factor de potencia sería muy malo y en relación a ello también sería muy malo el rendimiento. En la máquina sincrónica, en cambio, se pueden lograr muy buenos rendimientos. Se pueden lograr muy buenos rendimientos con máquinas y obviamente factores de potencia, incluso capacitivos, ¿no? Con la posibilidad de compensar factor de potencia en una planta con máquinas de baja velocidad. Bien, entonces la premisa acá es lograr que, o sea, la máquina sincrónica va a tener obviamente una velocidad media constante igual a la de sincronismo. Si la velocidad media de la máquina sincrónica difiere de la de sincronismo, es porque perdió el sincronismo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Puedo tener una velocidad media, tengo que tener una velocidad media en torno a igual a la de sincronismo, con oscilaciones de velocidad acotadas, porque de la oscilación de velocidad también dependerá la oscilación angular. En realidad lo que tiene que estar acotado acotada es la oscilación angular, o sea, la oscilación del ángulo de carga, la oscilación del ángulo delta, es lo que tiene que estar acotado. Bueno, para tener entonces yo más o menos acotada la oscilación de velocidad, ¿no? Para tener bien acotada la oscilación de velocidad, lo que tengo que hacer es controlar el grado de irregularidad de marcha, ¿no? El grado de irregularidad de marcha es, en definitiva, es la variación de velocidad, la diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad mínima, ¿no? Angular mínima respecto de la velocidad base, que es la de sincronismo, ¿no? Que es la velocidad de sincronismo. Bueno, para ello nosotros decimos, bueno, si yo acá tengo, por ejemplo, este es el valor medio de la cupla resistente, ¿no? Y en este área que está acá, representa un área, en definitiva, decelerante, porque acá la cupla resistente está por encima de la cupla resistente media, ¿no? Imaginando que mi máquina, ¿no? Que mi máquina de impulso aplicase una cupla motriz, ¿no? Asumiendo que la cupla motriz fuese constante, ¿qué significa que la cupla motriz fuese constante? Y significaría que el ángulo de carga para mi máquina sincrónica fuese constante. Esto es un supuesto inicial, digamos, ¿no? Es un simple supuesto inicial, o que no varía significativamente, ¿no? Pero yo acá tengo una cupla resistente que sí varía significativamente, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a tener acá un trabajo de la cupla resistente por encima. Si yo acá veo esto que está acá, ¿no? Y digo, bueno, cuando voy de acá hasta acá, ¿no? Yo tengo un trabajo de la cupla resistente, ¿no? Que va a ser, en definitiva, voy a hacer el trabajo de la cupla motriz, será cupla motriz media por delta tita, ¿no? Vamos a poner que este es el tita 1 y acá tengo tita 2, ¿no? Por delta tita. Siempre trabajo en un movimiento circular es cupla por ángulo, ¿no? La integración de la cupla en el ángulo de avance, ¿no? Entonces, asumiendo que cupla motriz por delta tita será el trabajo de la cupla motriz, menos el trabajo de la cupla resistente base, ¿no? Como estas dos necesariamente tienen que ser iguales, esto da 0, y menos el trabajo que acá queda representada por este área, ¿no? Vamos a llamarle acá este área, que es el trabajo del excedente de la cupla resistente por encima de la cupla media,
¿no? Es este área que está acá. ¿Mm? Bien. Menos este área, esto es lo que representa el trabajo total realizado por la cupla motriz y la cupla resistente. Y esto tiene que ser igual a la variación de energía cinética entre tita 2 y tita 1. O bueno, de tita 1 a tita 2. Bien. ¿Qué tiene que pasar entonces? La velocidad, ¿no? La velocidad en el punto previo, en tita 1, tiene que estar más alta de la velocidad de sincronismo. Si la velocidad de sincronismo es la cupla media, y asumiendo despreciable la diferencia entre semiperíodos, y tomo el más crítico para ponerme del lado de la seguridad, cuando yo estoy en este punto la velocidad estaba más alta que la de sincronismo, y luego, cuando el trabajo de la cupla resistente superó al trabajo de la cupla motriz, que asumimos constante, cupla motriz que asumimos constante, ¿no? Entonces, al haber un trabajo negativo, ¿no? Y esto obviamente no tiene que ser tan grande, lo voy a hacer, no tiene que ser tan alto el delta omega respecto de la velocidad de sincronismo, ¿no? Es medio magnificado, pero yo paso acá de tener una velocidad máxima a tener una velocidad mínima, ¿no? Velocidades que representan la oscilación en torno a la velocidad de sincronismo. Entonces, esto que está acá lo voy a colocar es elección de volante o elección de momento de inercia. ¿Mm? Bien. Bien, entonces, entonces, ¿qué digo yo? Digo, mi área tiene que ser igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad máxima al cuadrado menos 1/2, que esto es la variación de energía cinética, J por la velocidad mínima al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de J por velocidad máxima al cuadrado menos velocidad mínima al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1/2 de J por velocidad máxima menos velocidad mínima por velocidad máxima más velocidad mínima. Esperen que lo voy a poner abajo para no... Esto va a ser igual a 1/2 de J por velocidad máxima menos velocidad mínima por velocidad máxima más velocidad mínima. Claro, como velocidad máxima más velocidad mínima sobre 2 va a ser igual a omega S. O sea, la velocidad de sincronismo va a ser velocidad máxima más velocidad mínima, porque es el valor medio de la velocidad. Necesariamente tiene que ser igual a esto. Podemos decir que hay una mínima simplificación, pero no es nada importante. Así que finalmente yo puedo decir que el trabajo por sobre la cupla resistente media que realiza mi cupla oscilante, ¿no? Tiene que ser igual a velocidad de sincronismo por el delta de velocidad total, ¿no? Máxima menos mínima, por el momento de inercia, ¿no? Por el momento de inercia. Y si ahora yo digo multiplico y divido por omega S, esto me queda J por omega S cuadrado por delta omega sobre omega S. Y esto que está acá se lo denomina irregularidad de marcha.
y tiene que ser limitado incluso como condición del sistema mecánico mismo, de lo que yo voy a estar impulsando, ¿no? Y esto puede estar entre 1 en 50 a 1 en 100. La irregularidad de marcha, que la vamos a llamar beta. Entonces, para mí el área es un dato. Esto es un dato de la realidad, de la característica de cupla tita del equipo, ¿no? Y por lo tanto yo digo, bueno, mi momento de inercia necesario va a ser igual a al área representativa del sobretrabajo por encima de la cupla resistente media, ¿no? Dividido, cuando más chico sea el grado de irregularidad de marcha, más alto el J, el grado de irregularidad de marcha, y dividido la velocidad de sincronismo al cuadrado. Este es un primer punto, ¿no? Que es como uno, bueno, define un momento de inercia. Bien. Ahora bien, cuando vamos al motor sincrónico, cuando vamos al motor sincrónico ahora, el comportamiento ante cupla oscilante, ¿cómo era? Bueno, oscilaciones, ¿no? Vamos a hacer un poco, repasar la ecuación que ya vimos en la clase de motor sincrónico, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, cupla motriz, la cupla motriz va a ser igual a la cupla sincrónica, función del ángulo delta, que si se tratase de una máquina operando en régimen transitorio, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo oscilaciones mecánicas que estén a frecuencias por debajo del segundo, ¿no? Como va a estar acá, ¿no? La máquina no responde en términos incrementales ante la oscilación, no responde de acuerdo a su modelo de máquina sincrónica estacionario, sino que responde en realidad de acuerdo a su modelo sincrónico, a su modelo transitorio. Pero bueno, dejando eso como quiera que sea, digo, bueno, yo voy a tener una cupla sincrónica, ¿no? Lo voy a colocar prima porque va a ser transitoria, ¿no? Más una, ¿qué pasa? El resbalamiento que va a tener transitoriamente una máquina, si oscila en torno al punto de operación, va a tener un resbalamiento oscilante, que va a pasar de resbalamiento positivo, negativo, positivo, negativo. Ese resbalamiento, ¿no? Va a ser, digamos, ¿qué ocurre? A ver, voy a colocar acá la tensión U, ¿no? En la máquina sincrónica. Tengo, vamos a poner que acá tenga mi corriente de inducido, ¿no? Y sin pensar ahora en la máquina sincrónica de polos salientes, simplemente digo, vamos a colocar que fuera una máquina sincrónica de rotor liso, aunque motores obviamente de alta polaridad son de polos salientes, ¿no? Y aquí tenga mi tensión EF, ¿no? Y para el modelo transitorio vale lo mismo porque no tengo, digamos, no hay diferencia en la caída de tensión, en la reactancia de eje transversal, ¿no? Así que este es mi ángulo delta, ¿no? Y mi posición
de eje directo va a ser esta, perpendicular a la tensión F. Este es mi ángulo delta, la tensión U gira a pulsación omega S, mi fasor de tensión U, pero mi fasor de tensión F gira a velocidad omega R, ¿no? Con lo cual, la velocidad de resbalamiento, que es omega S menos omega R, que obviamente en valor medio tiene que ser 0, ¿no? Pero que transitoriamente o en una oscilación va a tener una diferencia, esto va a ser igual a la derivada del ángulo delta respecto del tiempo, ¿no? Así que, y por lo tanto, la derivada del ángulo delta respecto del tiempo es igual a omega S por, perdón, el resbalamiento. Así que, si yo considero que mi cupla asincrónica es igual a una cupla de arranque ficticia, para hablar el mismo concepto que usábamos antes, por el resbalamiento, ¿no? Puedo decir que mi cupla, mi componente asincrónica de la máquina sincrónica es igual a la cupla de arranque ficticia por la derivada del ángulo delta respecto al tiempo, ¿no? Dividido omega S. Así que lo puedo poner así, cupla de arranque ficticia, para usar los mismos parámetros que ya venimos utilizando en la materia, por la derivada del ángulo delta respecto al tiempo, y más, y acá viene, como acá lo que corresponde colocar, perdón, nada, ningún más, esto está bien, ¿no? La cupla resistente es la que es, y ahora digo, cupla motriz menos cupla resistente es igual a J por la derivada de omega respecto del tiempo, ¿no? Esto es J sobre el número de par de polos por la derivada de omega de rotor respecto del tiempo. Y nosotros decimos, bueno, pero omega de rotor es igual a omega S menos la derivada de delta respecto del tiempo. Y por lo tanto la derivada de omega respecto al tiempo pasa a ser igual a menos la derivada segunda de delta respecto del tiempo 2 veces por J sobre el número de par de polos, ¿no? Así que finalmente entonces la cupla resistente, poniendo todo a un lado, va a ser igual a la cupla sincrónica, en este caso para las oscilaciones vamos a tomar la transitoria, más la cupla de arranque ficticia dividido la velocidad de sincronismo en radián eléctrico segundo por la derivada de delta respecto al tiempo, más J sobre el número de par de polos por la derivada segunda de delta respecto del tiempo 2 veces. Bien. Bien, entonces ahora para oscilaciones, para las componentes armónicas, o sea, la cupla resistente pasa a ser la excitación de mi sistema, ¿no? Si mi cupla resistente la puedo representar como una cupla resistente base más una sumatoria, y en este caso sí, porque vamos a tener un perfil, ¿no? Un perfil muy agudo de variación de cupla resistente, porque es un simple cilindro, ¿no? Representando una carrera larga, ¿no? Más delta de cupla resistente nuésimos por coseno de nu por la pulsación mecánica, en este caso la pulsación mecánica, si es un acople directo, va a quedar en relación con la velocidad en acople directo, con la velocidad de sincronismo, ¿cómo se dice? Mecánica. Como esto es de simple efecto, omega m, perdón, y acá hay ningún punto, ¿no? Yo como voy a tener por cada vuelta, yo tengo dos picos, pero porque es de doble efecto, pero esas áreas no son estrictamente iguales, con lo cual hay un armónico fundamental, ¿no? Que va a coincidir con cuya pulsación va a coincidir con la velocidad angular en radián eléctrico, en radián mecánico, segundo del motor, ¿no? Así que va a ser igual
a omega de sincronismo, omega mayúscula, en acople directo, ¿no? Directamente, ¿no? Esto va a ser igual a. Y obviamente, omega S es igual a la pulsación de red dividido el número de par de polos. Bien. Nu, omega E, bueno, omega M, que en definitiva va a ser omega S, ¿no? Más un ángulo phi sub nu. Este va a ser mi desarrollo en la serie de Fourier. Y luego, entonces, yo puedo decir que mi oscilación de cupla resistente, ¿no? Como fasor para una pulsación armónica cualquiera, ¿no? Va a ser igual, a. Bueno, acá me falta un pasito más, ¿no? Para oscilaciones en torno al punto de trabajo, yo puedo decir que mi cupla sincrónica de, ¿no? Función de delta, ¿no? Puedo representar a delta igual a delta 0 más un delta delta, ¿no? Para oscilación en torno a un punto de trabajo, y digo que esto es igual a la cupla sincrónica base, digamos, para delta 0, esta sería directamente de la característica de la máquina estacionaria, más la derivada de la cupla transitoria sincrónica respecto de delta para delta 0, ¿no? Multiplicado por delta delta. Así que, bien, a esto lo voy a llamar bueno, vamos a esto directamente lo voy a llamar después CS directamente para simplificar la fórmula, ¿no? Entonces, ahora, mi oscilación de cupla resistente en torno a un punto de trabajo va a ser igual a la cupla sincronizante por delta delta, ¿no? O sea, yo ya elimino la componente de base, que tiene que ser igual, la resistente y la motriz tienen que ser iguales, porque el valor medio de velocidad no puede cambiar. Entonces, la cupla resistente media y la cupla motriz media tienen que ser iguales, ¿no? Esto más, entonces, cupla de arranque ficticia de la jaula amortiguadora, probablemente jaula de arranque, por la derivada de delta delta respecto al tiempo, más J sobre el número de par de polos por la derivada segunda de delta delta respecto al tiempo dos veces. Entonces, esto me lleva a mí a perdone que voy a tener que agregar una hoja. Mantener. Vuelvo a compartir. Voy a volver a compartir. Ahí está. Entonces, como les decía, mi oscilación ahora para para el ángulo delta, la oscilación de cupla resistente va a ser igual a, y acá queda una función lineal, ¿no? Cupla sincronizante más cupla de arranque ficticia dividido la pulsación de sincronismo por el operador derivada más J sobre el número de par de polos por el operador derivada al cuadrado, así para notación operacional, y esto por la oscilación de ángulo delta, ¿no? O sea que mi oscilación de ángulo delta va a ser igual a la oscilación de cupla resistente por la transferencia
¿no? De cupla resistente a ángulo delta, que va a ser cupla sincronizante más cupla de arranque ficticia sobre omega S por el operador derivada, más J sobre el número de par de polos por el operador derivada al cuadrado, ¿no? Esto es para conectarlo con lo que ya vimos en teoría, ¿no? Bien. Y si ahora hago descomposición fasorial, ¿no? La oscilación de ángulo delta fasor va a ser igual a la oscilación de cupla resistente fasor. Vamos a ver, a ponerle acá una frecuencia de oscilación determinada, ¿no? Para una dada frecuencia de oscilación, o sea, para una dada pulsación mecánica, vamos a colocar omega m, que después, por supuesto, va a ser una para cada armónico, ¿no? Esto dividido, o vamos a colocarlo omega nu, para decirlo ya, para que quede el nu involucrado, ¿no? Para cada pulsación de armónico, dividido cupla sincronizante más J omega nu por cupla de arranque ficticia dividido omega S menos, y acá viene, P cuadrado pasa a ser J omega nu al cuadrado, así que acá me queda menos omega nu cuadrado por J dividido el número de par de polos. ¿Ah? Mi sistema pasa a ser un sistema de segundo orden. Mi sistema pasa a ser un sistema de segundo orden. Y hacer un sistema de segundo orden tiene resonancia, ¿no? Tiene resonancia. Entonces, despreciando la cupla, digamos, la cupla sincrónica, la componente asincrónica, que por supuesto esto nos pone del lado de la seguridad. Entonces, mi relación delta, ¿no? Módulo sobre delta CR, función de la pulsación mecánica, ¿no? De la pulsación de la oscilación mecánica, pasa a tener precisamente un punto de resonancia. Pasa a haber una pulsación omega 0, ¿no? Y para frecuencias muy bajas, bueno, esto tiene un valor que depende de esta, ¿no? Que directamente pasa a ser la cupla sincronizante, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque para pulsación muy pequeña me queda directamente acá 1 sobre CS, y esto eleva, acá hay una resonancia, ¿no? Y luego, para pulsaciones muy altas, obviamente el delta tiende a 0, ¿no? El delta tiende a 0. Entonces, omega 0 va a ser igual, es el punto en el cual, esto por supuesto despreciando omega 0 es tal que cupla sincronizante menos omega 0 cuadrado por J sobre el número de par de polos, que despreciando la cupla sincrónica, esto igual a 0, entonces omega 0 es igual a la raíz cuadrada de la cupla sincronizante multiplicado por el número de par de polos y dividido J. O sea, ¿qué es importante de esto? Que si bien yo elijo mi J para acotar las oscilaciones de velocidad, como este sistema es un sistema de segundo orden, que yo ya le he dicho varias veces que se comporta como un sistema más a resorte, pueda que yo, pese a que elijo adecuadamente el J de acuerdo a un criterio mecánico, cuando lo coloco en mi máquina, puedo estar cerca de la resonancia. ¿Qué es lo que se dice al respecto? O el criterio, ¿no? Es evitar, precisamente, ¿no? Evitar estar cerca de la resonancia, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que evaluar es que en ningún momento, ¿no? Yo tengo un armónico de la máquina, ¿no? En torno a
en torno a ese punto. Después, en todo caso, ustedes en la guía tienen, pero hay un, digamos, yo lo que tengo que evaluar es que ningún armónico me entre dentro de una franja en torno a omega 0. O sea, aquí, esta zona prohibida, acá no puede entrar ningún armónico. Ahora me voy a fijar si en la guía tengo el valor, porque la memoria me falla. Acá está. Ahí está. O sea, el tema es que esta pulsación no esté entre 0,7 y 1,5. ¿No? Esto es 0,7 de omega 0 y 1,5 de omega 0. Acá adentro no puede entrar ningún armónico. O sea, cuando hablamos de armónico estamos hablando de nu por omega S, ¿no? O sea, ningún armónico mecánico puede entrar acá adentro. Si el armónico mecánico está, tengo que corregir omega 0. Si alguno de los armónicos mecánicos entra ahí adentro, pues tengo que corregir el momento de inercia para alejarme de esa zona. Y la cupla sincronizante está en el orden de 1,8 a 2 veces la cupla nominal del motor, ¿no? Se elige la cupla nominal del motor en función del valor medio de la potencia más una corrección algo encima de la cupla, digamos, ustedes tienen una potencia media, que será la cupla resistente media, ¿no? La cupla resistente media por la velocidad de sincronismo, no, digamos la velocidad de sincronismo en radian mecánico segundo, ¿no? O sea, mi potencia de motor tiene que ser mayor que el valor de potencia entregada, ¿no? Además mayor, ¿por qué? Porque las oscilaciones de potencia que se producen acá implican una oscilación de, digamos, una mayor demanda de potencia equivalente, en definitiva, ¿no? Una mayor demanda de potencia equivalente. Entonces ahora yo lo que tengo que ver es cuánto vale la oscilación del ángulo delta, ¿no? ¿Y cómo determino la oscilación del ángulo delta? Bueno, en la guía tienen algunas fórmulas prácticas. Yo de todas maneras voy a apoyarme un poco en la fórmula que tenemos acá, ¿no? La oscilación del ángulo delta va a ser igual a, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la fórmula que está en la hoja anterior, sin considerar la amortiguación, va a ser igual a la oscilación de la cupla resistente para cada armónico nu dividido, esperen que voy a ir llevando las cosas, la cupla sincronizante menos nu por omega S, porque recuerden que la pulsación mecánica, si la máquina está en acople directo, es igual a la velocidad angular en radian mecánico segundo, ¿no? Nu por omega S al cuadrado, ¿no? Perdonen que voy y vengo, porque así llevo la... Espera, escucha. Ahí está. Por J total dividido número de par de polos. Yo con esto voy sacando para cada armónico nu de cupla resistente, los armónicos nu de cupla resistente por desarrollo, desarrollo en serie de Fourier de la curva dato, ¿no? Desarrollo de serie de Fourier de la curva dato y, bueno, de acá voy sacando cada uno de delta. La idea es que la sumatoria de delta delta nu, ¿no? Sea en principio menor o igual a 5 grados. Esto es un criterio, ¿por qué? Porque esta variación de ángulo delta limita, esto es para limitar la oscilación de corriente, para limitar la oscilación de corriente.
Si ustedes quisieran más o menos tener una idea, que yo por ahí no lo tengo acá a mano, pero quisieran tener una idea de qué oscilación de ángulo delta corresponde con una dada oscilación de corriente, hay una tabla de Norman-Emma, ¿no?, que está en la guía de trabajos prácticos y que indica para un determinado rango de variación de oscilación de ángulo de carga corresponde una determinada variación porcentual de corriente, o variación de máximo a mínimo relativo a la corriente nominal, o de, digamos, de valor medio a máximo relativo de valor nominal a máximo relativo a la corriente nominal, ¿no? Pero hay una tabla de recomendación NEMA que da para cada oscilación, y por supuesto, para cada oscilación de ángulo delta, ¿no?, qué oscilación de corriente corresponde. Y por supuesto que para esta oscilación de 5 grados corresponde aproximadamente oscilaciones de ángulo, oscilaciones de corriente del orden de 20%. Más o menos en 6 a 7% digamos, con un ángulo delta de 6 a 7 grados, ¿no?, más o menos yo tengo una oscilación de corriente del 20%. O sea que esto lo que me asegura es que la oscilación de corriente va a ser menor al 20%. ¿Por qué? Porque si la oscilación de corriente supera el 20%, yo debería corregir la corriente nominal de la máquina, o sea, la potencia aparente nominal de la máquina. Bueno, la guía la tienen, de todas maneras, quería más o menos conectar lo que vimos a nivel teórico, ¿no?, en distintas partes de la materia con lo que vamos a aplicar en este práctico, y los problemas de examen van a ser ni más ni menos que partecitas de esto muy directas, o sea, elegir el volante para lograr en el caso de una máquina sincrónica, elegir el volante para que verifique una oscilación de tensión en la línea. En el caso de la máquina, digamos, asincrónica, o una constante de tiempo electromecánica que después me lleva al volante, o dado un volante, evaluar cuánto vale la oscilación de corriente y consecuentemente la de tensión, o en el caso de la máquina sincrónica, para una determinada oscilación de cupla resistente, determinar volante y determinar la oscilación de ángulo delta esperado. Ni más ni menos que eso es lo que son los problemas que surgen de esta práctica. ¿Está? Igualmente, como lo tengo,